Recuerden el eje. ¿Qué es lo que tienen que saber del eje? Miren, adenohipófisis se produce hormona de crecimiento, ACTH, TSH, FSH, LH y prolactina. En la hipófisis posterior no se produce ninguna hormona. ¿Quiénes se almacenan? Vasopresina, la oxitocina. La hormona antidiurética también se almacena, pero ¿dónde se producen? En los núcleos supraópticos del hipotálamo. Si yo hablo de hipopituitarismo, quiere decir que no va a haber función. Cuando es total, todas estas hormonas dejan de producirse. Y estas de acá, a veces también. Recuerden los ejes, ya habíamos comentado. El eje del ovario. El eje del ovario tiene una característica crucial. Tiene feedback de retroalimentación positiva en la mitad del ciclo. ¿Ya? ¿Por qué? Se supone que la mujer comienza su... ¿Cuándo comienza la pubertad la mujer? Con el botón mamario. ¿Cuándo termina la pubertad? Con la menarquia. Primera regla, terminó la pubertad. Y ahí empieza la adolescencia. ¿De acuerdo? ¿A qué edad se presenta esto? Generalmente a partir de los 8, y la menarquia puede aparecer a los 10, 11 años. ¿No? Y en el varón, con el crecimiento del testículo, ¿y cuándo termina? Con los caracteres sexuales secundarios, ¿no es cierto? Entonces, miren, en el caso de la mujer, el ciclo menstrual comienza con la elevación de la FSH. La FSH rápidamente se sube, y eso que va a producir que el ovario salga del, el óvulo salga del ovario y produzca primero estrógeno. Ese estrógeno va a hacer que el óvulo se vaya a las trompas de falopio e ingrese ¿a dónde? Al útero, y espere que la fecundación. Como eso no se da, entonces viene la menstruación. Pero hasta que se dé la menstruación y el óvulo esté entrando al útero, va a producir progesterona. Pero la FSH no desaparece, sigue la FSH. ¿Quién sube? La LH. A eso se llama feedback positivo, a la mitad del ciclo. En el caso del varón, fácil, ¿no? ¿Qué hormonas se producen en la hipófisis? LH y FSH. ¿Qué hace la FSH? La FSH va a las células de Sertoli. ¿Qué produce ahí? Espermatozoides. ¿Quién inhibe a la FSH? Una hormona. ¿Cómo se llama? Acá está. Inhibina. La inhibina hace el feedback negativo a la FSH. ¿Y qué produce la LH? Testosterona en las células del Leydig. Y entonces, ¿quién hace el feedback? La dehidrotestosterona. Pero miren, en el testículo también se produce estrógeno. ¿Ya? No es que el varón no tenga estrógeno, también tiene un poquito de estrógeno. Entonces, si todos estos ejes se alteran, ¿dónde está la falla? En la hipófisis o en el hipotálamo. ¿De acuerdo? O sea, no puede haber hipopituitarismo cuando falla alguno de estos en el nivel primario. No existe. Estamos hablando de hipófisis o hipotálamo. La deficiencia de una o más hormonas, las que hemos visto. Si la deficiencia es total, todas las hormonas, se llama panhipopituitarismo. La causa puede ser múltiple. Por ejemplo, el síndrome de Sheehan. ¿Han escuchado hablar del síndrome de Sheehan? ¿Qué es el síndrome de Sheehan? Una mujer que estuvo embarazada, tuvo una hemorragia del tercer trimestre, por placenta previa o de repente atonía uterina, sangró, tuvieron que operarla, no dio de lactar en el 90%, hay 10% que sí lactó, es un Sheehan parcial, y se embarazó, puede haber eso también, pero no es lo común. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un infarto, ¿dónde? En las arterias que llevan la sangre a la hipófisis, y la mujer nunca más regló. Pasaron años, nunca más tuvo hijos, feliz, ¿no? Porque ya no regla, dijo, uy, ya tengo tantos hijos, ya no necesito ni siquiera ligadura, nada. Pero ¿qué pasó? Ya no tenía prolactina, ya no tenía gonadotrofinas, ya no tenía hormona de crecimiento,
y llega a la emergencia con hipotiroidismo severo y crisis suprarrenal. 20 años después. Pues puede pasar 20 años. Ese es el Shihan. Entonces, el hipotálamo y la hipófisis, miren, cuando hay trastornos en el hipotálamo y en la hipófisis, hay que ver que también puede haber trastornos de masa, cefalea, defectos del campo visual, y a veces hay una alteración que puede ser una neoplasia. La mayoría de casos son neoplasias. Por ejemplo, este es un paciente con hipopituitarismo. ¿Qué es lo que llama la atención? No tiene vello pubiano, es una persona adulta. El testículo disminuye de tamaño, o sea, eso se llama regresión de los caracteres sexuales secundarios. No hay vello axilar ni vello púbico. El vello axilar y el vello púbico nos están diciendo que tiene insuficiencia adrenal. El vello axilar y el vello púbico en la mujer y en el varón es producido por los andrógenos de la suprarrenal. ¿Ok? Por si acaso. Y tiene hipotiroidismo secundario, no tiene bocio, pero la piel seca, amarillenta, y tiene hipopigmentación. Vean todas las causas por las cuales puede haber hipopituitarismo. Tumores hipoficiarios a la cabeza, craneofaringiomas, lo que habíamos llamado infartos o necrosis en las arterias que llevan sangre a la hipófisis, síndrome de Shihan. Miren, la diabetes también puede producir una hemorragia a nivel de la hipófisis, producir hipopituitarismo. Si tiene una aterosclerosis, un infarto, un DCB, una aterosclerosis se puede producir también a nivel de la sangre que va a la hipófisis. Es rarísimo, pero podría haber. Entonces el paciente que va a tener hiperglicemia con hipopituitarismo, porque la hiperglicemia no está dada por la hormona cortarreguladora, está dada por la deficiencia de insulina. Pero no solo eso, trombos, aneurismas, problemas inflamatorios, meningitis, enfermedades, sarcoidosis, abscesos, enfermedades infiltrativas, la enfermedad de Hans-Schüller-Christian. ¿Qué es la histocitosis? Son células que invaden la hipófisis, pero no solamente invaden la hipófisis, invaden también tejido óseo. Creo que en el hospital hay un niño, una niña en UCI con este síndrome. Que en el hospital hemos visto 2 casos del síndrome de Hans-Schüller-Christian. Van con diabetes insípida. Les hacen un TEN del cráneo y encuentran como si hubiera sido trepanado. O sea, se ven huecos. Es rara la enfermedad, pero hemos tenido. Pero no con hipopituitarismo, sino con diabetes insípida. Talla baja. Creo que esa niña ha regresado. Es una histocitosis maligna. Después, tumores hipotalámicos. Miren, pinealomas, meningiomas, ependidomas y neoplasias metastásicas pueden invadir tanto el hipotálamo como la hipófisis y producir hipopituitarismo. Traumatismos y sección quirúrgica del tallo hipofisial. El síndrome de silla turca vacía es otra causa de hipopituitarismo. Este es un síndrome que solamente se puede confirmar con tomografía o resonancia. ¿Qué se va a ver? No se va a ver un gran tumor, se va a ver la hipófisis pequeña. Y no va a pintar, la hipófisis no se va a ver, la hipófisis se va a ver que está aplastada contra la pared de la silla turca. Generalmente hay 2 formas de presentación. Una que se presenta en edad joven, cuando hay un aumento de la presión intracraneal. Se mete líquido cefalorraquídeo y hace que la hipófisis se desplace y se aplaste contra la pared. Y poco a poco, cuando se presenta en personas mayores, son mujeres, miren, mujeres en la mayoría de los casos obesas, en el 75% tienen hipertensión arterial. Probablemente ha habido una necrosis de la hipófisis, que pueden tener hipertensión intracraneal benigna, y a veces hay rinorrea, o sea, tienen líquido cefalorraquídeo por la nariz, creen que tienen alergia, pero no es eso. ¿Y qué pasa con estas pacientes? Tienen dolor de cabeza o cefalea y defectos del campo visual. ¿Cuál es la secuencia de afectación? Va a depender, ¿no? No es que todo se presente a la vez, salvo que sea, ¿qué enfermedad habíamos dicho? Apoplejía hipofisial. Pero si no, miren, si son tumores y son insidiosos, lo primero que se afecta puede ser la gonadotropina. Entonces la mujer empieza, o el varón, a tener hipogonadismo.
Luego la hormona de crecimiento, pero si son adultos, ¿cómo van a saber que le falta hormona de crecimiento? No hay forma de saber. Hay alteraciones de la piel, nada más. La piel se arruga, se vuelve más viejita. Esa es la única forma de ver. La TSH está alterada. ¿Cómo estará en el hipotiroidismo secundario la TSH? Normal o disminuida. Y la T4 baja. ¿Ya? Eso es hipotiroidismo secundario, recuerde. Pero a veces pueden haber deficiencias aisladas, ¿eh? Solamente una hormona puede estar deficiente. Y eso se ve en el caso de la deficiencia de hormona de crecimiento. Los niños que les falta hormona de crecimiento, solamente es hormona de crecimiento. Los van a ver con talla baja, pero nada más. En hipogonadismo también hemos visto mujeres o varones que tienen hipogonadismo y solamente es esa hormona la que está baja. Y en los hipotiroideos a veces. Esta es una mujer con Sheehan, ¿eh? Mire, mujer que no desarrolla la lactancia después del parto. Esta es la cara típica y característica de un Sheehan, una paciente que tuvimos. La apoplejía, ya les mencioné, es un tumor grande que se infarta. Un tumor en la hipófisis que se infarta. Se le dio un infarto al tumor. ¿Y qué el paciente que tiene? Cefalea intensa. La describen como si fuera una migraña de esas, pero malignas. Rigidez de nuca, fiebre, alteraciones visuales. Aparece súbitamente. El paciente estaba caminando y de pronto le vino el dolor de cabeza y se desmayó. Puede haber un colapso vascular. Y eso nos hace confundir con crisis suprarrenal. ¿Cómo confirmamos la apoplejía? Cuando le pedimos una resonancia y encontramos hemorragia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico entonces del hipopituitarismo? Primero, podemos pedir algunos exámenes. Por ejemplo, dosar hormonas, pedir una radiografía de la silla turca, pedirle al oftalmólogo que me haga una campimetría para ver cómo está el campo visual, o un fondo de ojo donde puede haber edema de papila y a veces se puede determinar por ahí un tumor. En los adenomas o tumores, los elementos de elección básicamente son o tomografías o resonancias. ¿Por qué? Recuerden ustedes, cuanto más chico es el tumor, la posibilidad de que se detecte es mayor con la resonancia. Si el tumor es grande y me produce hipopituitarismo, o sea, no hay hipopituitarismo que no sea por tumor grande. ¿Ya? No hay un microadenoma que me va a producir hipopituitarismo, sería raro, excepcional. Por eso es que pueden pedir tomografía y no necesariamente resonancia. Si yo sospecho de un panhipopituitarismo de acuerdo a las causas que ustedes han visto, lo primero que tenemos que hacer es evaluar dos hormonas que son cruciales para la sobrevivencia del paciente. Hay que evaluar el eje de la TSH y el eje del cortisol. Entonces, ¿qué le van a pedir? TSH con T4 libre y cortisol. ¿Ya? Sospechen de hipopituitarismo, TSH, T4 libre y cortisol. Lo primero. ¿Por qué? Si tú no le das hidrocortisona y no le das hormona tiroidea, el paciente se muere. Más o menos para que ustedes vean, comparen, ¿no? ¿Qué pasa en el problema de la tiroides primaria? TSH alta, T4 baja. En la secundaria, ambas están bajas, o normal la TSH. La suprarrenal, en la primaria, la ACTH está alta, el cortisol bajo. En la secundaria, porque hay afectación del hipotálamo de la hipófisis, puede estar la ACTH normal o baja con el cortisol bajo. El ovario, ¿qué produce? Estrógeno, estradiol. Cuando el problema es en el ovario, la FSH es hipoficiaria, está alta y el estradiol bajo, porque el estradiol se produce ¿desde qué? Del folículo que está saliendo. Si es secundaria, puede estar normal la FSH o baja. Si el estradiol está bajo y el problema no está en la hipófisis, debería subir la FSH. El testículo, recuerden, en el testículo, la LH, si es primario, está alto y la testosterona baja. Si es secundaria, la LH está normal o baja con la testosterona baja. Hormona de crecimiento, no dosamos la hormona cuando hay deficiencia. En el hipopituitarismo dosamos la IGF-1 o somatomedina, sí. La somatomedina sí es la que dosamos. Y la prolactina está baja en el caso de que haya una deficiencia primaria y secundaria. Las pruebas diagnósticas,
A veces nosotros hacemos test de insulina, no es necesario que lo sepan, pero para que tengan una idea. Ya hemos hablado de cómo podemos evaluar la función adrenal. El diagnóstico de deficiencia de hormona de crecimiento no se recomienda en adultos. Los niveles que hay que medir son la IGF-1, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer? No le vamos a dar hormona de crecimiento ya a un adulto. Si tiene un tumor oculto por ahí, podemos despertar ese tumor. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales en mujeres? Miren, a una mujer puede tener anorexia nerviosa y parecer que tiene hipopituitarismo. ¿Por qué? Tiene eutiroidea enferma, no regla, no menstrua, bajado de peso, le pides las hormonas y están normales. Hepatopatía crónica, las personas que tienen cirrosis hepática, distrofia miotónica y enfermedad autoinmunitaria glandular. En varones, los alcohólicos, la hemocromatosis, y hay una enfermedad, ¿no? La miotonía distrófica. Hubo un paciente en la sala Santo Toribio, entrando nada más a la mano derecha, que tenía, no sé si alguna vez alguno de ustedes lo habrá visto, tenía calvicie, cataratas y rasgos faciales de un envejecimiento acelerado, y tenía familiares, varios hermanos murieron así, y tenía hipogonadismo, tenía atrofia testicular, y es una miotonía distrófica con debilidad muscular progresiva, ¿no? Ya, obviamente el paciente, pues, el riesgo de muerte es alto, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento? Reponer todas las hormonas. ¿Cuál es la hormona que deben reponer primero? La más importante, hidrocortisona, corticoides. La segunda, levotiroxina. El eje suprarrenal, de hecho que hay que poner corticoides. Luego el eje tiroideo y el eje gonadal. Si es mujer, estrógenos con progesterona. Si es varón, testosterona. Se le pone inyecciones, enantato de testosterona.